Este fin de semana continuamos leyendo en el Evangelio de San Mateo a Jesús viendo estas controversias que tiene con los grupos dirigentes del pueblo de Dios allí en Jerusalén. Es decir, ya estamos acercándonos al desenlace final. Porque justamente estos dirigentes religiosos están buscando la manera de detener a Jesús y de detenerlo para hacerlo callar, hacerlo desaparecer si fuera posible. Es decir, que todas estas controversias que vamos viendo tienen que ver con eso. La controversia de hoy se desarrolla allí, como decíamos, en Jerusalén. Un doctor de la ley le va a preguntar a Jesús cuál es el mandamiento más grande de la ley. En realidad le está preguntando cuáles son los mandamientos más grandes de la ley, es decir, no solamente de un mandamiento, sino de cómo podríamos de alguna manera resumir la ley. Imaginen ustedes, ¿no? Tenían los israelitas más de 600 mandamientos, 600 leyes que era muy difícil tener en cuenta o descubrir cuáles eran las más importantes. Como si nosotros nos preguntaran hoy cuáles serían las leyes más importantes de nuestra patria. ¿Qué sé yo? O sea, ¿cómo podemos resumir las leyes? Es decir, tenemos leyes de todo tipo. Y cada vez son más, y cada vez cumplimos menos, así que es todo un lío. Bueno, le preguntan a Jesús entonces cuál sería el resumen de la ley. Entonces, de alguna manera, Jesús va a decir lo que todos sabían y que es el primer mandamiento. ¿Recuerdan los mandamientos? Es cuando hicimos la catequesis, allá que estudiábamos los 10 mandamientos. El primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Es decir, estamos hablando del mandamiento más importante y que los israelitas tenían muy grabado, muy grabado. No solo lo tenían grabado intelectualmente, sino que lo llevaban escrito en sus prendas. Así que estaba en ellos todo el tiempo. Y no solo eso, sino que lo rezaban diariamente, 2 o 3 veces por día, como una oración, como si nosotros dijéramos el Padre Nuestro, que lo rezamos varias veces. Bueno, así ellos rezaban este primer mandamiento. Así los israelitas tenían como costumbre, lo llamaban la Shema. Aún hoy los israelitas siguen rezando así diariamente, 2 o 3 veces al día, este mandamiento. Shema quiere decir acuérdate. Empieza la oración como el texto bíblico que dice: acuérdate que tu padre era un arameo errante, se refiere a Abraham, y cómo de allí nace el pueblo de Dios y cómo Dios le ha liberado. Por eso el amor a Dios. El amor a Dios sobre todas las cosas. Y la novedad viene en este segundo mandamiento que Jesús va a decir. El segundo es semejante al primero. Y si ustedes se acuerdan, la catequesis, ¿cuál era el segundo mandamiento? ¿Se acuerdan cuál era el segundo mandamiento? No. Ese no es el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice: no tomarás su santo nombre en vano. Bueno, eso Jesús no lo dice. O como decían los mandamientos en tiempos del Éxodo, decía el segundo mandamiento: no te harás imágenes del Señor tu Dios. Jesús no toma eso como segundo mandamiento, sino Él va a decir como un resumen de la ley. Dice así:
Amarás a Dios, primer mandamiento, y segundo, y al prójimo como a ti mismo. Esto es una novedad. No existe como mandamiento. Si uno estudia los 10 mandamientos, no está esto. Pero Jesús lo dice para que nosotros tengamos más claro cómo es el tema. Y lo voy a explicar. Cuando se reciben los mandamientos, ustedes saben que Dios le da los mandamientos en el monte Sinaí ¿a quién? A Moisés. Moisés recibe los mandamientos en las tablas de la ley, como 2 piedras, y allí escritas están estos 10 mandamientos, el decálogo. Imaginen ustedes, 2 piedras, allí están escritos los 10 mandamientos, y uno lógicamente piensa, 10 mandamientos, 2 piedras, 5 en una y 5 en otra. No es así. En la primera piedra había 3 mandamientos y en la segunda 7. ¿Por qué esto? Porque los 3 primeros mandamientos están dirigidos a Dios y los 7 siguientes al prójimo. Empezando por honrar al padre y a la madre, etc. Todos esos 10 mandamientos están escritos así, de esa manera. 3 de un lado, 7 del otro. Entonces, es como si Jesús le pone el título. ¿Cómo sería el título? Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, y al prójimo como a sí mismo. Entonces, ahí está resumido todo lo que es la ley. ¿Se entiende más o menos? Entonces Jesús lo que hace es tomar un texto que está en la Biblia, que está en el Levítico, que dice el amor al prójimo, como así. Muy bien, hasta ahí parece que se clarifica el tema, pero no se clarifica. ¿Por qué? Porque a Jesús le preguntan también, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué le preguntan eso? Porque los israelitas decían esto: prójimo es aquel que es de mi propio pueblo. Entonces había que amar a los israelitas, a los otros no, a los extranjeros no. Los extranjeros eran enemigos. Entonces Jesús va a romper un poco eso, va a abrir este amor al prójimo a todos los hermanos. Por eso va a hablar de otra manera cuando les dice, contestando esta pregunta, la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Había un hombre que iba de camino de Jerusalén a Jericó y es asaltado en el camino por unos malhechores. Le pegan, lo dejan tirado allí medio muerto. Pasa por ese camino un sacerdote del templo y pasa de largo. Fíjense lo que dice el maestro. Después pasa un levita. Levita era de la tribu de Leví, que habían dedicado su vida a trabajar en el templo de Jerusalén. También pasa al lado del que estaba tirado y pasa de largo. Y después, en tercer lugar, pasa un extranjero. El extranjero era justamente un samaritano, que era odiado por los israelitas. ¿Qué es lo que hace el samaritano? Se acerca al que estaba tirado en el camino, lo atiende, lo lleva al poblado, lo hace curar, todo lo que sea necesario para la atención de este hombre. Y entonces Jesús le dice a los que le preguntan: ¿quién fue prójimo del que estaba tirado ahí en el piso? Y entonces le contestan: el tercero. Entonces ahí Jesús está enseñando qué es el prójimo. ¿Dónde está el prójimo? Está en el necesitado, sea quien sea, de la nacionalidad que sea y del pensamiento que sea. Está necesitado, hay que atenderlo, es un hermano. Entonces rompe con esto de que
prójimo era solamente el del propio pueblo, los israelitas. Y como si esto todavía no estuviera claro, Jesús en la última cena va a decir un poco esto: les dejo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahí va a estar entonces la medida, el parámetro, el paradigma. Jesús, como Jesús ama, así hay que amar. ¿Y cómo ama Jesús? Y totalmente, sin límites, hasta dar la vida por los demás. Así un poco nos enseña el Maestro. Y San Juan, uno de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, que escribe el cuarto evangelio, también escribe unas cartas, y en la primera carta dice lo siguiente. Yo creo que aquí clarifica más todo. Dice así: si alguno dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, al que sí ve, es un mentiroso. ¿Escucharon bien? Repito: el que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, al que sí ve, es un mentiroso. Así que por eso Jesús está diciendo que el segundo mandamiento es semejante al primero. Es como si dijéramos, son las dos caras de la misma moneda. De un lado está el amor a Dios y del otro lado el amor al hermano, pero están unidos. No podemos separarlos. Ya, yo amo a Dios, pero odio a toda la gente. Es imposible, eso no existe. Porque justamente Dios es el que ha hecho a estos hermanos y los ha hecho hermanos míos. Nos ha hecho hijos de Dios a todos. Bueno, y en un momentito más también vamos a ser nuevos hijos de Dios con el bautismo. Así que vamos entonces nosotros a ser testigos y a recibir a estos hermanos nuestros que van a engrosar, integrar la familia de Dios como nuevos hijos. Nos ponemos de pie.